Tema para hoy. Nuestro tema tiene que ver de qué forma celebramos Semana Santa. La celebración de lo que se ha llamado en el mundo actual de Semana Santa. La enmarcamos con tres temas básicos que son la Pascua, la obediencia y la resurrección. Porque fueron el tema de la Pascua y la obediencia, fueron temas que ya desarrollamos en 2 días anteriores. Hoy vamos a desarrollar precisamente qué es la resurrección, para qué se establece como tal esta resurrección y qué significado tiene en nosotros. Para abordar este tema, me voy a embarcar en Mateo 28 y voy a utilizar en ella la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice a partir del verso 1: El domingo por la mañana temprana, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Y desde aquí podemos empezar a ver la majestuosa presencia de Dios en este evento, queriendo dejar sin ninguna duda lo que era la resurrección de su Hijo en este mundo. No quería dejar duda desde ningún punto de vista. Y así es como manda este ángel. Y manda además algo donde el mundo se estremece y precisamente se produce ese terremoto para que quedara como una señal y no quedara duda de lo que estaba sucediendo. Estaba diciendo que estaba sacando precisamente de ahí donde había sido sepultado el Señor. Había traído ese terremoto para que removiera esta piedra que estaba tapando la entrada a este sepulcro. Y trajo además la presencia de este ángel con estas características para que también los que fueran y estuvieran ahí presentes pudieran dar testimonio precisamente de la majestuosidad del Señor y de que esto lo estaba moviendo una fuerza sobrenatural. Era la presencia misma de Dios rescatando a su Hijo. Era el mismo Dios rescatando, y precisamente por eso estas características de este brillo majestuoso en su cara, este brillo como un relámpago, que es como muchas veces se cita también en Apocalipsis la descripción del Todopoderoso sentado en el trono. Y dice que además de tener este rostro que brillaba como relámpago, su ropa era blanca como la nieve. El Señor nos aclara muchas veces y nos deja un pasaje clarísimo en Salmo donde Él dice que Él vendrá con un sopo a nosotros, nos quitará todo pecado y nos dejarás blanco como la nieve. Al estar blancos como la nieve, es la pureza máxima de expresión que hay de santidad, es la pureza en su máxima resplandecencia la que está haciendo y la que se está moviendo en ese momento. Tanto es la presencia de este evento que los guardias que estaban en ese momento, esos guardias romanos que estaban custodiando la tumba de Jesús, al ver esta presencia, al darse cuenta de que es Dios mismo, ellos caen ahí desmayados. No soportan, quedan del todo tumbados al ver la presencia del Dios Todopoderoso. La presencia del Dios Todopoderoso hace que sucedan eventos, hace que sucedan situaciones sobrenaturales que no entendemos, pero que son necesarios para los incrédulos, son necesarios para aquellos que deben de creer en lo que se ha pronunciado y se ha manifestado por escrito, como es la resurrección de Cristo Jesús. Entonces el ángel
les habló a aquellas mujeres que estaban ahí y les dicen: mujeres, no teman. Y es para ir viendo la importancia de lo que es tener la presencia de Dios en la vida de uno. Porque hay lugares sí caen desmayados y las mujeres no. ¿Qué es? Que las mujeres son más fuertes que los hombres. ¿Qué tiene que ver eso con el ser humano? Porque una presencia majestuosa, santa, pura, hace que unos hombres que están hechos para la guerra, que son fuertes, que son fornidos, que tienen toda una experiencia, una conducción y tienen una preparación física para soportar eventos fuertes, si caen ellos inmediatamente desmayados. Y estas mujeres que han seguido al Señor, estas mujeres que tienen al Señor, más bien reciben aquello con alegría como se manifiesta. De lo único que el Señor les advierte es: no teman por el evento, porque la tierra se estaba moviendo, porque aquel evento estaba sacudiendo y estaban viendo algo espectacular. Era ver la mano de Dios moviendo aquella piedra gigantesca que tenía que ser movido entre muchos hombres fuertes. Y de pronto la presencia del Señor hace más bien que estas mujeres se llenen de alegría como se manifiesta acá en la palabra. Dice: no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y vean la importancia de que nuestro Señor quería que los testimonios fueran realmente testimonios donde mucha gente pudiera ver y fuera testigo. Y por eso le dice a estas dos mujeres: vengan, vengan, sean ustedes mis testigos. Pasen aquí dentro de la tumba y vean que el Señor Jesús ya no está, que Él ha resucitado, que Él ya se ha ido. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, por favor, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Y que va delante de ustedes a Galilea. Díganle, por favor: allí lo verán, allí es el encuentro. Recuerden lo que les he dicho. Así que Dios hace este evento majestuoso de resucitar a su Hijo, moviendo aquella roca pesada que estaba taponiendo aquel sepulcro necesario para el proceso de lo que era la descomposición de un cuerpo. No había olores, no había rastros de muerte en aquel lugar. Y esto es sumamente importante, porque un cuerpo en su descomposición empieza rápido con olores y empieza rápido con una serie de situaciones donde en esa cueva no se estaban manifestando. El Señor quería que rápidamente aquellas mujeres fueran, sobre todo, donde aquellos que habían sido sus discípulos, a los que Él había preparado, porque probablemente habían perdido esperanza, porque se habían llenado de miedo, donde había empezado esa persecución de los que habían creído en Él, para poder desaparecer todo rastro de aquellos judíos que se habían sentido atentados y se habían sentido que el poder estaba en sus manos como dueños de la ley y se les escapaba, asociados con los romanos en aquel momento, donde muchos se empujaron para que Jesús se viera como el rebelde que podía atentar contra la gobernabilidad que había en Roma. Vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Y vean cómo el Señor incluso
marca con insistencia: recuerden lo que les he dicho, para que eso sea contado, para que eso sea manifiesto, para que no queden dudas de lo que está sucediendo en este momento. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas de aquel evento, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Vean la maravilla de lo que es estar en dos manifestaciones sobrenaturales a la vez. Una donde están viendo a Dios Padre, donde Él se mueve a través de lo que se describe siempre como un ángel, donde está rescatando Él a su hijo. Ellas se asustan, se llenan de aquella impresión incalculable, impensable, inimaginable para el ser humano, y les dicen: vayan. Ellas obedientes corren, y donde van corriendo, el mismo Jesús después se les vuelve a aparecer, como diciendo: mire, ¿tienen duda? Si tienen duda, vean, aquí estoy. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta escena? Les salió al encuentro y las saludó. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se han hecho mis mujeres? Las mujeres que creyeron en mí, las mujeres que no se desmayaron, las mujeres que con el susto se llenan de aquel júbilo impresionante, de aquella alegría de saber que mi reino está empezando, que mi reino no se ha terminado. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Vean la maravilla de lo que es tener uno, a Cristo Jesús en el corazón. Cuando uno lo ve frente a frente, cuando uno lo siente, cuando Él le puede hablar a uno, cuando uno ve su resplandecencia, cuando uno realmente lo tiene, está en la majestuosidad y está en la santidad, que uno inmediatamente lo que hace es doblarse. Es imposible no doblarse ante el Rey de Reyes. Es imposible no tener ese signo, esa reverencia absoluta que alguien santo representa. Muchas veces vemos a un simple hombre que ha adquirido un nivel X de santidad, y solo por ese nivel de santidad ya lo estamos respetando, ya le guardamos una compostura y un respeto. Ahora imagínense lo que es tener la santidad pura y eterna delante de uno. Nuestro cuerpo inmediatamente lo que hace es caer en esa adoración, como estas mujeres no estaban haciendo. Ahí, estas mujeres a los pies y adorando al Señor, Jesús les dice: no teman. Y les vuelve a reclamar: no teman. Que es uno de los grandes mensajes que el Señor quiere que nosotros tenemos y tengamos en nuestras vidas siempre. Él estando a nuestro lado, no debemos temer nada, a nada, absolutamente a nada. Él está con nosotros para salvaguardarnos de todas las gracias de esta humanidad. No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Él quería este encuentro en este lugar para darles un mensaje a sus discípulos, para decirles a ellos el gran mensaje del porqué de la resurrección. ¿Cuál será en realidad el mensaje de resurrección? ¿Qué es lo que Jesús quiere que aprendamos? Él quería que se viera el poder del Padre por arrogancia, para mostrar poder. Si Él es el Todopoderoso, Él no necesita mostrarle poder a nada. Él es el dueño y creador de todo. ¿La resurrección qué es? ¿Es un evento de poder? ¿Qué tipo de evento es la resurrección? Más allá del poder que Él tiene, de la santidad, de demostrar que Él levantaba entre los muertos para vencer toda muerte,
¿Qué otra cosa quiere el Señor que sepamos de la resurrección? ¿Cuál es el mensaje que Él tiene para sus discípulos? Y por eso les dice a las mujeres, vayan y díganles que los quiero ahí, porque necesito hablar con ellos. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos de la resurrección? Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué sobornar a alguien? ¿Qué es lo que se quiere tapar? Y vean el miedo que hay en estos sacerdotes de los fariseos, aquellos que sintieron amenazado el Dios que ellos estaban promulgando y diciendo, usted no es el Hijo de Dios. Se ven en el apuro ante un anuncio de tal calibre que aquello fuera tapado. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la necesidad de llegar a tener que comprar a soldados para que fueran una versión contraria a lo que estaba sucediendo? ¿Esto era miedo? ¿Esto era por pérdida de poder? ¿Por qué estaba sucediendo esta situación? Se convocó a una reunión con los ancianos. Los ancianos representan los jerarcas, las personas que realmente pueden tomar decisiones sabias y santas con temor delante de Dios. Y son esos ancianos los que deciden dar a los soldados un gran soborno. Nos está diciendo, les vamos a dar unas cuantas monedas, como a Judas, ¿no? Un gran soborno para que aquella resurrección, aquello que habían visto los soldados que se habían desmayado, por lo menos, que hasta ahí habían sido testigos y que van y cuentan, debían ser callados. Les dijeron, ustedes deben decir, no solo los sobornan, no solo les dicen, no deben contar, ahora les van a poner en sus bocas una historia diferente a lo que estaba sucediendo. Les dicen, ustedes deben de decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros no lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Y es para que vean la mezcla que hay aquí de estos poderes en el mundo. Están los que creen tener la verdad con la ley de Dios y diciendo, lo que ha de ocurrir es este evento, el cuerpo fue robado, no mencionen nunca resurrección. Y por otro lado está el poder militar, que en ese momento estaba resguardando el cuerpo por todo el acontecimiento de la forma como se había crucificado a Jesús. Y por el miedo a una reprensión a esos soldados, se estaban prestando a una mentira fabulosa, una mentira que iba a trascender por siempre. ¿Por qué es? Aquí debemos preguntarnos, ¿cuál es la necesidad de que la verdad no se sepa? Orgullo, poder. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué es lo que hay con la resurrección? Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Dónde está la verdad? Es una historia, ¿cuál vamos a creer? ¿Las que cuentan los apóstoles? ¿La que cuentan las mujeres? ¿O las que cuentan los guardias que resguardaban ese sepulcro?
Aquí con toda claridad dice, su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Cuántas historias habrán en este momento y cuántas se han tejido alrededor de esto para que el poder y la gloria del Señor no se vea manifiesto? Para que este poder de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios no sea en nosotros una verdad. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. Por supuesto, que siempre ante eventos de este nivel y de este calibre, la duda va a venir. Tenemos que recordar que la duda es la gran enemiga de la fe. La duda es ese dardo que nos lanza Satanás con fuerza para que en nosotros empiece una confusión mental, para que en nosotros empiece esta aberración de cuestionarnos. ¿Será cierto? Eso es imposible. Sí, porque aquí es donde empezamos a conocer al Dios de los imposibles, al Dios sobrenatural que trasciende, a ese Dios que lo invocamos y que decimos en oración, ¿dónde está Jesús? Y ahí metidos nosotros en silencio, es cuando vemos su presencia, es cuando sentimos aquello sobrenatural que es inexplicable y que cuando necesitamos un socorro y cuando necesitamos un auxilio, oramos, Él intercede y empezamos a ver estos milagros que estaban empezando a vivir los discípulos en esta nueva dimensión. Era el propio Cristo Jesús en presencia de ellos. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y ya empieza Jesús a descifrar qué es lo que está sucediendo con su resurrección. Para que ellos lo tengan claro. Toda autoridad, dice, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Esta autoridad que Jesús le es delegada es cuando es manifiesto, por eso, que toda rodilla doblará, se doblará delante de Él, porque Él es el Señor de los señores. Toda hueste y toda potestad reconocerá que ya no tiene ni son dueños de la muerte. Ahora la muerte quedó en manos de Jesús y Él decide en sus hijos cuándo muere, cuándo termina el ciclo aquí en la tierra y cuándo son pasados a la otra vida, que es continuar vida en eternidad, para que seamos completos y satisfechos con totalidad. Aquí es donde empieza esta revelación de que toda autoridad ya está dada solamente a Jesús. No hay ninguna otra persona, no hay una identidad ni entidad espiritual que posea ni que tenga la autoridad que Jesús la tiene. Porque la tiene tanto, y aquí lo aclara, y es maravilloso tener esta claridad total. Esto no es un Jesús con autoridad para la eternidad, allá en aquel reino, allá en aquella dimensión que para nosotros se nos hace imperceptible y lo vemos lejano. Sino que Jesús tiene autoridad tanto allá en el cielo, en la eternidad, como la tiene aquí en la tierra. Él determina absolutamente todo aquello que ha de convenir a sus hijos aquí en la tierra. Él es quien determina cómo es que mi propósito se cumple, cómo es que yo encuentro la felicidad, cómo es que yo encuentro el camino a la verdad, cómo es que yo triunfo, cómo es que yo salgo adelante en cada una de las situaciones de la vida. Por eso continúa diciendo esto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen
a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y aquí empieza a armarse y a conjuntarse aún mayor. ¿Cuáles son las indicaciones que Jesús dice en la resurrección? Número 1, ella termina y aclara y dice: vean, ustedes tienen que tener claro que en mí está delegada toda autoridad. Y ya que yo tengo la autoridad, ahora sí, ustedes deben ir, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, para que ellos conozcan quién es el que tiene autoridad, para que ya no sigan confundidos, para que ya no sigan con miedo de que la oscuridad, que las huestes y que Satanás puede dirigir la vida de ustedes y los pueden condenar, de que el pago del pecado les va a traer muerte, porque yo he muerto por cada uno de sus pecados, y ahora ustedes, nadie les puede quitar la vida, nadie les puede robar un sueño, nadie les puede robar la meta, nadie va a poderlos comprar a ustedes, porque yo ya los compré con mi sangre. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir y a ser discípulos? ¿Qué es hacer un discípulo? Porque dice: vayan y hagan discípulos. Hacer un discípulo se concreta en un evento muy simple, sumamente poderoso. Nada más es llevarle esta buena noticia a otra persona. Ya no viva en condenación, viva en Cristo Jesús, y Él se encargará de su vida. Viva desde aquí la eternidad y viva lo que el Señor tiene para realizar este acometido de hacer discípulos. Hay que hacer un evento, que es el bautismo. En ese bautizo, precisamente, lo que se vive es el haber enterrado, así como Cristo Jesús fue enterrado, enterrar toda su vida anterior, morir ahí. Enterrar significa morir. Ahí van a quedar muertas todas nuestras condenaciones, todas nuestras maldades, toda nuestra forma antigua de ser, y vamos a ser resucitados, sacados nuevamente. Somos sacados consumidos en agua y somos sacados nuevamente como nuevas criaturas. Seremos ya hijos de Dios. El viejo hombre se entierra, la desgracia, la pena, la tristeza, los dolores, las enfermedades quedan absolutamente sepultadas y empezamos con una nueva vida. Empezamos con esta vida que nos la dirige su Espíritu, porque Cristo Jesús fue levantado entre los muertos por el Espíritu que el Padre le envía y hace que aquel cuerpo sea glorificado y aquel cuerpo sea perfecto y puro para siempre. En el nombre de Cristo Jesús se bautiza para que seamos sepultados, seamos resucitados, pero seamos glorificados con la presencia del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que Él nos ha dado. Entonces tenemos que son 3 actos. A partir de que conocemos realmente que toda autoridad está en Cristo Jesús, tenemos que ir a ser discípulos. Tenemos que bautizar y después tenemos que enseñar. Son 3 acciones a las que estamos llamados a hacer. ¿Cuáles de esas 3 acciones hacemos nosotros como hijos de Cristo? ¿A cuántos hemos ido a discipular? ¿A cuántos hemos bautizado? ¿Y a cuántos les hemos enseñado los mandatos de Dios?
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer primero en nuestra casa. Primero tenemos que ir detrás de nuestros hijos. Tenemos que ir detrás de nuestra esposa o esposo. Tenemos que ir detrás de todo aquel que nos rodea. Tenemos que ir alrededor de nuestro barrio. Tenemos que ir a la escuela. Tenemos que ir al trabajo. Tenemos que ir a los círculos que nosotros conocemos. Tenemos que ir. No necesariamente hay que darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo significa ir abarcando las porciones y las parcelas, los metros y la cantidad de gente que nosotros tenemos alrededor. Si todos nos metemos e hiciéramos esta labor, seríamos como una ola expansiva donde vamos abarcando áreas y áreas, y estas áreas irían alcanzando hasta que podríamos abordar el mundo entero entre todos, con solo tener esta acción de ir a discipular. ¿A quién estamos discipulando? Si conocemos a Jesús, conocemos el poder y el favor que Él nos deja a nosotros. ¿A quién estamos discipulando? Todo aquel que realmente está bautizado en el Espíritu va a tener en su corazón siempre el empuje para ir a discipular. Vayan, discipulen, vuelvo a repetir, bauticen y enseñen. Son las 3 órdenes que el Señor nos deja. Eso es lo que todo ser humano debe cumplir. Son funciones que se le han dado solamente a las iglesias. Pero las iglesias están formadas por hombres. Son los hombres los que tienen que ir a discipular. Vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen los mandatos que el Señor nos ha dejado. No podemos dejar de marcar, no podemos dejar de hablar que la resurrección es para ir a elaborar un plan completo. Es un plan que tiene estos 3 ingredientes que son fundamentales que el ser humano conozca. Son los 3 elementos, las 3 herramientas que el Señor nos deja para que conozcamos su verdadero mensaje de resurrección. Si estas 3 herramientas no son echadas adelante, no somos conocedores de la resurrección, no somos personas que todavía hayamos sido impactados por el Espíritu Santo. No estamos viendo nada más como una novela, no estamos viendo como Hollywood, no estamos viendo como una historia, como una película más que se pasa en televisión. Mira lo que sucedió en Semana Santa. ¡Ay, qué esplendoroso! La manifestación de Dios sobre esa piedra. ¿Viste qué espectáculo? Hasta que nosotros no estemos como aquellas mujeres alegres, adorando al Señor y en adoración ejecutando estas 3 órdenes, todavía no hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos toca, es imposible no hacer eso. Cuando el Espíritu Santo nos toca y aborda nuestra vida, automáticamente vamos a ir a alcanzar. Queremos que otras personas se beneficien de lo que tenemos, del gozo, del plan de Dios en nuestra vida. Se vuelve maravilloso, se vuelve algo tan gigantesco que es imposible que no hagamos ese paso. ¿A cuántos estamos alcanzando? ¿A cuántos estamos discipulando? ¿A cuántos les estamos diciendo, vean, es importantísimo bautizarse? ¿A cuántos les estamos enseñando los mandatos de Dios? Porque en la medida que nosotros lo enseñemos, vamos a desalojar de la ignorancia que están atrapados en el mundo. Recuerden que en la palabra el Señor dice, por la ignorancia perecerá mi pueblo. Mucha gente está pereciendo por esa ignorancia. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente está en la miseria porque no conocen de la prosperidad del Señor. Y muchos están preguntando en el mundo, ¿cómo hacemos para terminar con la pobreza? Y en todos los planes de gobierno y en el mundo siempre se está promulgando. Y el Señor tiene la solución.
En el momento que le conozcamos a Él se encargará de nuestra provisión. Y queremos, con otros sacrificios, con otras estrategias, terminar con la miseria, terminar con la desesperanza, con la tristeza y terminar con tantísimo dolor que hay en el mundo. ¿Por culpa de quién es? Es por culpa de aquellos que no están obedeciendo lo que el Señor nos ha dejado. En el momento que queramos colaborar y ayudar realmente con toda persona que nosotros amamos y al que no conocemos todavía, con todo aquel que tiene desgracia, tenemos que ir a ser discípulos, bautizar y enseñar los mandatos del Señor para que esas personas sean libres y puedan disfrutar de toda abundancia que el Señor nos deja en su reino. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Y el Señor termina dando y sellando lo último. Y dice entonces Él tiene 5 conceptos, no se les puede olvidar, son como cada dedo de nuestra mano. Él dice, vean, ustedes tienen que recordar hoy y por siempre que sobre mí, es a mí a quien se le ha delegado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Teniendo claro esta plataforma, ustedes vayan y hagan discípulos. Teniéndolos, bautícenlos. Después hagan el 4º paso y enséñenles los mandatos que hay para que dejen toda ignorancia que los tiene atormentados. Y número 5, recuerden que toda esta labor la podrán hacer porque soy yo que estoy con ustedes por siempre. Ustedes no tendrán más que ir y su boca se llenará de la presencia de mi espíritu y yo haré los discípulos. Hasta eso nos pone el Señor. Nosotros nada más nos toca la acción de ser verbo, de demostrar que estamos vivos, que podemos ejecutar. Y cuando vayamos a hablarle a alguien del Señor, el Espíritu vendrá y pondrá las palabras adecuadas para decirle que tiene una mejor oportunidad, que tiene una mejor vida que está por venir. En Hechos 1:3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo. Y la palabra está llena de todas estas historias convincentes, de todas estas pruebas de que Jesús estaba vivo. Incluso Pablo hace una narración donde él dice: mira, ya ustedes saben todo esto. Incluso hasta 500 personas a la vez lo vieron, y lo vio Pedro, y lo vio Santiago, y lo vio aquel que dudó, ¿verdad? Le dijo: ay Señor, yo no creo, lo estoy viendo y aún así no creo. Y fue necesario que su dedo tocara la llaga de él. Y Santiago le dijo: para mí es importante sentir, palpar, darme cuenta que estoy tocando, porque aquí es donde vienen los misterios. Jesús resucitó en espíritu. ¿Cómo es ese espíritu? ¿No es palpable? ¿Es en carne? ¿Cómo es? Que aquel hombre vino y lo pudo tocar. Y le dice: está bien, hijo mío, tócame. Y le permite tocar. Y es donde la ciencia se cae. Es un cuerpo resucitado. Es un cuerpo glorificado. Y es donde no hay definición científicamente. Un cuerpo glorificado es esta promesa maravillosa de que nuestra carne va a ser envuelta 100% en espíritu y encontrará una glorificación tal de que mi cuerpo sigue siendo palpablemente igual, visto igual, y lo tocaré igual como carne, pero es espíritu glorificado.
es el Espíritu, como volvemos en cuerpo. Así como Jesús fue subido en cuerpo delante de los discípulos. Muchos testimonios hay, y vean nuevamente, durante 40 días de 400 años en el desierto, y siempre son 40 días. 40 días, durante 40 días. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente Él estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Y aquí es donde vemos, ¿para qué la preparación de las 5 cosas? ¿Cuál era la gran reunión que Él quería tener con sus discípulos? Para hablarles del reino. El gran mensaje central, el mensaje poderoso que Jesús vino a la tierra, fue nada más para hablar del reino de Dios. Es el reino de Dios que todos se preguntan, y fue para derrumbar, para echar a andar el concepto real de qué es el reino de Dios. En Lucas 17:21 dice: nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y es donde Jesús viene a cambiar la modalidad. ¿Dónde está el reino de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Y Jesús vino a hablar nada más a la tierra del reino de Dios. Hizo todo lo que tenía que hacer para dejar claro cuál es el reino de Dios. El reino de Dios es aquel tesoro maravilloso que nadie puede pagar, que es aquel reino donde hay paz, donde hay prosperidad, donde todo está bien. El reino de Dios donde está la gloria de Dios y la presencia de Dios, donde todo es perfecto. ¿Dónde está? Nunca podrán decir, está aquí o está por allí. No, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cómo hacemos entonces para entrar al reino de Dios? Y la palabra dice clarísimo: y todo aquel que no sea como un niño no podrá entrar al reino de Dios. ¿Y si está aquí? ¿Y si está en medio de ustedes? ¿Y está en medio de nosotros? ¿Cómo hacemos para entrar a eso que está en medio de nosotros? Tenemos que ser como niños puros. Tenemos que ser santos, según la palabra de Dios. ¿Qué nos está contaminando? ¿Qué es lo que nos trae dolor? ¿El reino de Dios o el mundo? Todas las fuerzas, todos se estaban oponiendo para que Jesús llegara a hablarles con claridad del reino de Dios a sus apóstoles. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Lo estamos viviendo? ¿Sigue siendo en nosotros algo hipotético? ¿Sigue siendo en nosotros algo que existe después de la muerte? ¿O lo empezamos a vivir aquí? ¿Cómo hacemos para vivir? ¿Dónde está el reino de Dios? Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Cuál es el regalo del Padre para poder accesar al reino? ¿Cuál es? Juan bautizaba con agua, pero ¿en cuántos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo? Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo empieza la misión de Jesús en la tierra?
¿Cuándo empieza Jesús su ministerio? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo fue bautizado? Jesús empieza a manifestar el reino de Dios cuando el Espíritu cae sobre él y él empieza la manifestación por la conexión que le hace. El Espíritu Santo es el puente al reino de Dios. El Espíritu Santo es el que hace que uno sea resucitado, que uno tenga ya el poder dado para poder trascender a ese reino donde ya no nos pueden tocar, donde no nos pueden quitar el futuro, donde no nos pueden quitar la esperanza, donde no nos pueden quitar el acometido sobre el que estamos en este lugar. ¿A qué estamos llamados? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra? Solo bautizados por el Espíritu Santo hará que nosotros entremos a esto que está en medio. Bueno, ahí está en Lucas. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cristo Jesús vino al mundo que en ese momento estaba gobernado por Satanás, pero lo vivió metido en el reino de Dios. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Es como una burbuja que la echaban a rodar en medio de nosotros, y los que queremos meternos en esa burbuja donde todo el perímetro es invisible, pero así caminaremos en el reino de Dios. Podemos caminar en medio de serpientes, en medio de ladrones, en medio de prostitutas, en medio de lo que ustedes quieren, y no nos pueden contaminar. El que quiera vivir en el reino necesita el gran puente que es el Espíritu de Dios. Necesita ese Espíritu, y por eso es importantísimo vernos los eventos, por favor. Señor Jesús empieza su ministerio, es bautizado por agua para entender que es consumido y es levantado. Está viviendo con anterioridad lo que va a suceder. Y aquel hombre empieza. El Padre le habla y dice: ese es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Santidad total. ¿Cómo se entra al reino? Dice la palabra. ¿Cómo se entra al reino? La única forma de entrar es que sean como niños, dice la palabra. Sean santos inocentes. Ahí empieza Jesús. Su cuerpo carnal es enterrado, porque le cae todo el pecado encima. La paga del pecado es muerte, por eso Jesús tiene que morir. Porque ahí lo que hace es que se le descarga el pecado de la humanidad. Su cuerpo tiene que morir. Y el Espíritu viene del Padre, lo glorifica, le quita todo el pecado, y le dice a Satanás y le quita las llaves, ahí metido en el sarcófago. Cuando se van los 3 días allá abajo de la tierra, y dice a Satanás: usted ya no tiene poder. Ahora toda autoridad va a estar en mí. Es levantado para vivir en el reino. Y por eso Él quiere que sus apóstoles conozcan de cómo se vive en el reino, y que Él entonces puede viajar entre el reino y el reino y estar donde quiera. Por eso es que Él es levantado delante de ellos, y 2 ángeles vienen y le dicen: ¿qué están viendo? Dice: sí, así en ese cuerpo como está Jesús, así Él es llevado al cielo, y cuando vuelva va a venir de la misma forma que Él vive. ¿En cuál reino quieren vivir? Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, en Hechos 1: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y seguían estos hombres, ¿sí?, creyendo que el reino, les está hablando del reino. Vean la importancia. Jesús se dedica, utiliza su resurrección para dejarles claro que es el reino. Les dice lo que deben hacer para ir a conquistar personas que conozcan de su reino. Ellos van a ser sus mensajeros, y
y todavía reunidos con ellos en resurrección, Señor, los apóstoles, ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaure nuestro reino. Y ellos seguían con la convicción, al igual que los judíos, que iba a venir un Salvador, que era un guerrero que iba a venir a matar a todo el mundo para establecer un nuevo reino. Y vino Jesús totalmente vestido de amor con otras armas a establecer. Y estos hombres, los apóstoles, seguían insistiendo que el reino era algo material que primero iba a suceder. Se les había olvidado que el Señor dice: buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Les estaba preguntando por la añadidura primero otra vez. No habían aprendido. Qué tercos, qué falta de conocimiento todavía. Y eran los discípulos del Señor los mejores preparados. Y Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saber. ¿Por cuántas cosas estamos preocupados nosotros en el mundo? Y queremos ya ponerle fecha: a la casa lo necesito para tal día, el carro lo necesito para tal día, el esposo lo quiero para tal día, porque yo estoy cansado, estoy aburrida de estar sola y ya no me no nos corresponde a nosotros saber. Esas cosas Dios las hará en su tiempo. Encontrará el momento indicado, perfecto, para que sea cumplido el propósito. Nosotros no podemos adelantar absolutamente nada. Nos corresponde nada más estar en el reino de Él para que las cosas de este mundo sean hechas. Cuando estemos en el reino de Dios, las cosas son hechas ahí. Primero son espirituales y luego son materializadas. Él les contestó, vuelvo a repetir: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán. A cambio recibirán, si ustedes hacen mi voluntad, recibirán el poder del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Todo aquel que quiera ver logros, que quiera ver en este reino materializado, lo que necesitan es recibir el Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu Santo desciende en nosotros, hace igual que Jesús, que nos entremos y viajemos y estemos en este mundo haciendo lo que Dios quiere. Y cuando nosotros seamos parte de ese querer, parte de ese hacer, las demás cosas son hechas por Dios con gratitud, para que nuestra realización se complete, para que nuestra realización sea un propósito cumplido y en nosotros haya esa complacencia, y en complacencia lo podamos adorar, podamos reconocer de dónde viene. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Él está tan lleno de amor que Él quiere que nadie se pierda, que así como nosotros recibimos bendición, toda la demás gente reciba bendición y reciba de parte de Él estos regalos que Él tiene para nosotros. Él quiere que toda promesa sea cumplida. Y le hablarán a la gente acerca de Él en todas partes. Irán allá a Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y vean cómo está la insistencia de lo que debemos hacer. Esto es ir a ser discípulos. ¿Cuántos estamos haciendo? Por mes, a la semana, al año. ¿Cuántos discípulos tenemos? A ver. ¿Cuántos discípulos tenemos?
tenemos un solo discípulo y tenemos como 100 pedidos al Señor de cosas que debemos tener en este reino. Y Dios dice, no, primero hagan eso. Y las demás cosas harán añadidas. Buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Queremos el postre antes de consumir la buena comida. Todo tiene un orden. Y el Señor quiere que aprendamos cómo es que se mueve su reino, no el mundo. Estamos pidiendo en función del mundo, con las reglas del mundo. Cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, con sus leyes, con sus normas. Y es ahí donde nosotros podemos abastecernos de las cosas del mundo como los juguetes que necesitamos. Pero es en su tiempo, no es en el tiempo de nosotros. Tenemos que aprender de sus leyes, tenemos que aprender cuál es su reino, cómo se mueve su reino, cuáles son las leyes y las normas que nosotros debemos cumplir. Y Él resucita para dejarnos con claridad la parte del poder que le es otorgado. Que nos movamos con sabiduría. Él no quiere que suframos. Él quiere que nosotros tengamos las cosas que Él ha prometido. Si queremos esas cosas, cumplamos las formas en que Él está dictando sus leyes y sus formas de actuar en el reino. Dice en Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con nosotros 11 apóstoles y gritó a la multitud: venían el Señor, recuerden, por un lado había prometido, y ustedes dentro de unos días recibirán el Espíritu. Ellos no lo habían recibido. Vean qué importante. Y es cuando sucede el día de Pentecostés. Sucede todo esto que se da, las flamas descienden, ¿verdad? Llamitas, y empieza a haber movimiento sobre todas aquellas personas, y empieza la locura donde todos empiezan a hablar en diferentes idiomas y en lenguas, y las puertas y las paredes sonaban y rechinaban y se movía aquel lugar. Tanto que pensaban que estaban borrachos. Y entonces cuando Pedro les aclara, pues Pedro se pone de pie después de que pasado y está pasando todas aquellas circunstancias. Habían recibido el Espíritu Santo. Y les dice Pedro: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos. Vean qué político Pedro, ¿verdad? Compatriotas judíos, ¿verdad? Y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Bueno, hoy en día para muchos no, ¿verdad? No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y aquí es donde nos damos cuenta de esta universalización que el Señor quiere. No es que el espíritu iba a estar sobre sacerdotes nada más, como lo querían el poder de aquellos sacerdotes judíos solo. Ellos, los que tenían la oportunidad, los que se ponían una vestimenta y decían: yo tengo el poder de Dios y yo hablo por Dios y soy yo quien dirijo todo. ¿No? Aquí se estaba cumpliendo aquello que el Señor había prometido a sus hijos y les había dicho: miren, yo derramaré mi espíritu, ese espíritu que es el que levanta muertos, que fue el que levantó a mí, ese mismo espíritu igual, con el mismo poder, en la misma proporción, en la misma cantidad que ustedes quieren, lo van a tener. Van a tener ese poder en ustedes para hacer milagros. Van a ser, sobre todo, van a tener ese poder para que vivan en mi reino. Que al fin y al cabo es lo más importante. Vivir en el reino. Jesús dijo solo hablar del reino de Dios, ese que está en medio de nosotros. Eso que Él dice: si no son como niños, no podrán estar en el reino.
siendo como ellos, tendremos su espíritu, que es el que nos da el poder para mantenernos en ese reino exclusivo, en ese VIP que tiene el Señor para nosotros. Ahí estaremos con todo lo que necesitamos. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No hay diferencia ni de color, no hay diferencia ni de edades, no hay diferencia de razas, no hay diferencia de clases sociales. Esto no pertenece a una secta, es el amor de Dios derramado en nosotros. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y dice, sus hijas e hijos profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Qué profetizarán? ¿Cuáles son las visiones que tendremos? ¿Cuáles son los sueños? ¿Por qué la importancia de esta manifestación? Sus hijas e hijas profetizarán. Van a profetizar lo que ya está escrito. La profecía es una repetición de la profecía que el Señor hizo para nosotros, para sus hijos. Sus hijas y sus hijos van a profetizar lo que nosotros tendremos por obtener en este reino. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener en este reino? ¿Qué obtendremos? A ver. Se profetizan las promesas del Señor. Se profetiza el estilo de vida que Él dice. Dice, yo tengo vida y la tengo en abundancia para ustedes. Nuestros hijos van a empezar a profetizar lo que está escrito para que sea cumplido, para que sea hecho una realidad. Si nuestros hijos han de profetizar, ¿qué es lo que profetizaría? ¿Qué es lo que garantizaría que lo que se está profetizando es cierto? ¿Qué garantiza? Claro que está en la palabra del Señor. Lo que las bocas de nuestros hijos profeticen es lo que va a garantizar. Hay muchas bocas que están profetizando una serie de conceptos, de ideas, de estilos de vida que no tienen que ver con la felicidad ni con el propósito que nosotros tenemos. El propósito de nosotros es cumplido solamente por toda promesa que se ha establecido bíblicamente. Y nuestros hijos van a profetizar todo aquello que hace que yo sea pleno y que yo sea feliz. Y por eso el Señor dice, sus hijos e hijas van a profetizar lo que está escrito, para que sean completos, para que sean estos hijos que vivan en plenitud y tengan garantizado que están viviendo en mi reino. Muchas de las cosas, y nuestros hijos viven en el reino del mundo y por eso viven en maldición, porque en sus mentes hay profecías nada más del mundo que no tienen que ver con su propósito y con su estilo de vida. Y de eso es que empieza la enfermedad, empieza la distorsión, empieza la traición, empieza todo aquello que los va carcomiendo. Sus jóvenes tendrán visiones. ¿Qué es una visión? ¿Para qué son las visiones? ¿Quiénes son los futuros de una nación? Los jóvenes. Un joven que esté lleno de las verdaderas promesas del Señor. Un joven que en su mente y en su corazón esté nada más como Él lo ha prometido, que Él va a escribir en nuestro corazón toda su palabra. Cuando ese corazón sea destapado y el Espíritu venga y lo suavice y ese corazón haga
que sea disuelto en la cabeza de los jóvenes la verdad del Señor, los jóvenes van a tener esperanzas de esas visiones, van a ser verdaderas esperanzas, no especulaciones, ni lo que vende internet, ni lo que vende la publicidad, ni lo que vende la comercialización. Van a ser visiones de verdad, visiones que los llevan al triunfo, visiones que los llenan de emociones, visiones que los hace completos, visiones que los hace personas de éxito, visiones que garantizan que llegarán a ser felices. Y entonces aquellos jóvenes van a proyectar de verdad, porque tienen el almacén en el corazón de toda la información de Dios. Y entonces esas personas van a caminar plenas, seguras, saben para dónde van, saben cómo escoger la esposa, saben el tipo de familia que quieren, saben el tipo de profesión que quieren, porque conocen de sus destrezas, conocen de sus dones. Y el Señor dice: a eso he venido, así se vive en mi reino, dice el Señor. Y vean cómo Él toma en cuenta a todos. Y dice: y sus ancianos tendrán sueños. Y es dolorosísimo hoy en día ver que las personas mayores las aniquilan, las hacen a un lado, y ya no pueden cumplir mis sueños, y son desechos y nadie los toma en cuenta para trabajos. Y Él está garantizando que en su reino, el que sea como un niño, tenga el corazón como un niño, entre a su reino. Esos ancianos podrán tener sueños todavía. Se está refiriendo a los sueños para que sean cumplidos, no para que vivan frustrados. Porque cuando se llega a cierta edad, ya hay que enterrar todos los sueños que no pudo haber cumplido. Y la palabra es clara, de que para cumplirse un sueño y un deseo no hay edad, no hay tiempo, no hay raza, no hay color, no hay estatus, no hay nada de eso que son los conceptos del mundo. El Señor quiere que tengamos sus conceptos, y Él dice: las hijas y los hijos van a profetizar lo que está en mi palabra escrito. Los jóvenes tendrán las visiones de toda promesa que está escrito. Y todo aquel anciano que tenga sueños, dice, están hechos para que sean cumplidos, porque yo he venido a establecer el reino de Dios. En Cristo Jesús, en su resurrección, lo que tenemos es para establecer el reino de Dios. Es para establecer lo que Él ha traído a nosotros. Y Él nos ha traído vida, y vida en abundancia. Él lo que quiere son hijos, jóvenes y ancianos que se realicen. Hijos, jóvenes y ancianos que estén plenos, que estén llenos de vida, que estén llenos de entusiasmo, porque la resurrección es para tener una vida plena aquí en el reino de Dios, y será extendido nuestro cuerpo glorificado cuando resucitemos y estemos allá en la eternidad. El reino de Dios no tiene tiempo, es aquí y es en la eternidad. Empieza con la resurrección de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, y que esta resurrección sea para que en nosotros y en nuestra familia sea resucitado todo aquello que complementa nuestra vida, y ese propósito sea para nosotros siempre satisfacción de plenitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.